Vamos a hablar con Ricardo Delgado, que es economista, para que me cuente él su visión de los anuncios y qué puede pasar con este hipotético acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Horacio? Muy buenas tardes. Gracias por conversar un rato conmigo. Yo le pregunté al ministro, ¿por qué este acuerdo es distinto con los otros acuerdos que hubo con el Fondo Monetario? Uno llevado adelante con el gobierno de Alberto, otro llevado adelante con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué este es distinto y este sí va a salir bien? Bueno, yo te diría que este es un acuerdo distinto en el sentido de que Argentina llega en una condición de relativa calma, a diferencia de otros momentos en donde, vos recordarás, el gobierno de Macri llega al Fondo Monetario en el 2018 en una crisis cambiaria, corrida, dólar que se escapaba, salida de depósitos. Hoy nada de eso está sucediendo, es un dato relevante. En la renegociación de Alberto Fernández y Guzmán, en realidad fue básicamente eso, tratar de estirar los plazos. Se dio en un momento particular, salíamos de la pandemia, el mundo estaba en condiciones no como las que digamos tenemos hoy, y este acuerdo me parece que digamos es uno de los muy pocos acuerdos que la Argentina tiene con el fondo. Hace más de 50 años que tenemos acuerdos en diferentes periodos y de diferentes características con el organismo. Digo, es un acuerdo que, digamos, el gobierno va a alcanzar, esperemos que lo antes posible, en condiciones de relativa calma, sobre todo desde el punto de vista fiscal y monetario, que al Fondo Monetario justamente le importa y mucho. La Argentina ha hecho, te diría, más deberes de los que el fondo usualmente te pediría, y eso me parece que es parte también del activo que tiene el gobierno en la negociación, ¿no? ¿Para qué se va a usar este acuerdo? Porque en algún momento, el acuerdo que firmó el gobierno de Alberto Fernández lo que le dio fue mucho aire al gobierno y le tiró la gran mayoría de los pagos a un gobierno que venía posterior. Y algunos dicen que el acuerdo que hizo con Macri era para ganar tiempo también, para intentar ganar las elecciones, y dicen que mucha gente aprovechó ese dinero fresco que entraba para hacer negocios, para comprar dólar barato. Este acuerdo, ¿para qué se va a usar la plata? Bueno, yo creo que el gobierno, que el fondo ha aprendido mucho, en particular del acuerdo, de los dos acuerdos que se firmaron durante el gobierno de Macri, ha hecho una autocrítica, digamos, en un documento del propio fondo, escrito por el staff del fondo, planteando que, bueno, la Argentina, que ese acuerdo fue un acuerdo un tanto sui generis, que permitió, en parte, justamente que capitales que estaban en la Argentina pudiesen salir, financió de alguna manera la salida de esos fondos, en particular fondos de inversión extranjeros en la Argentina, y esto que creo que esto no va a pasar ahora. El fondo, justamente en función de ese aprendizaje, no le va a dar a la Argentina fondos de una absoluta libre disponibilidad. Creo que lo más importante es que se van a prorrogar los 14.000 millones de dólares que faltan pagarle durante el gobierno de Javier Milei al fondo, tanto en concepto de intereses y de capital. Te lo decía el ministro hoy a la mañana, ¿no? Estas renegociaciones, eso es refinanciar, es patear para adelante vencimientos que a partir de este año, con 3.000 millones, pero que se aceleran en el 2026 y en particular en el último año de gobierno de Javier Milei, 2027, se pueden postergar para más adelante. En ese sentido no va a ser muy distinto de lo que sucedió ni con Macri ni con Alberto Fernández. Esa parte que el ministro dice, esto va a servir para que el Banco Central equilibre algunas cuestiones, digamos, que es algo muy, muy, muy técnico. ¿Me lo podés traducir para que lo entendamos todos? Sí. Sí, es técnico, pero es bastante simple. El Banco Central, el Tesoro le debe al Banco Central lo que se llaman letras intransferibles, le sacó dólares para pagar deuda en otros momentos de la historia económica argentina y le puso en el activo del Banco Central, a cambio de esos dólares, lo que llaman letras intransferibles. En letras que no tienen cotización, que digamos no tienen, y que históricamente nunca se pagaron. O sea, el Tesoro le sacó reservas, dólares al Banco Central para pagar sus deudas. Lo que se dice es que ahora este crédito que va a tomar el gobierno argentino a través del Tesoro va a ser para que parte de eso vaya a recomponer el activo del Banco Central, recomponer lo que dice el presidente, el balance del Banco Central. Va a fortalecer el activo porque en vez de tener papelitos que no tienen ningún valor de mercado, lo que va a tener son dólares.
veremos cuántos dólares. Me parece que la gran mayoría del paquete va a venir por el lado que hablábamos antes, de la renegociación o la refinanciación de los vencimientos que son 14.000 millones de dólares hasta el fin del mandato de Javier Milei, y esperemos tener algo de dinero fresco para justamente recomponer reservas, permitir tener más fortaleza en el Banco Central para hacer una política cambiaria creíble y evitar, obviamente, zozobras en el mercado de cambios. Estamos analizando esta cuestión. ¿Me contás por qué se vincula el acuerdo con el fondo y la aprobación del acuerdo con el fondo con la posibilidad o facilitar la posibilidad de salir del cepo? ¿En qué se relaciona la salida del cepo con el ingreso de este dinero fresco? Bueno, vos sabés ¿qué es el cepo, para entenderlo? El cepo es básicamente la imposibilidad que tienen las empresas y los particulares de dolarizarse o de comprar dólares libremente con los pesos que tienen en el sistema financiero, los bancos, básicamente. Sí. O sea, las empresas hoy no pueden decir tengo 100.000 millones o 100 millones de pesos en el banco, darse vuelta e ir a través de una aplicación o de la página del banco a comprar dólares, porque no lo pueden hacer, pero el Banco Central después no les da dólares comerciales para, por ejemplo, importar. Entonces, eso es así. Y eso obviamente está, atenta contra la libertad de mercado que promueve o que propone el gobierno. Para poder salir del cepo, y yo creo, vale la pena mencionar esto, no creo que sea una salida como a la Macri, digamos, de la noche a la mañana, no lo veo eso, porque no hay dólares suficientes para eso. Justamente lo que necesitas es tener más dólares en el Banco Central. Hoy el Banco Central no tiene todos los dólares suficientes para salir del cepo y que la economía siga funcionando normalmente, para, por ejemplo, pagar importaciones. Que las importaciones, para que vos entiendas, Horacio, son centrales para que la economía argentina funcione, no para pagar importaciones de bienes de consumo que podemos hacer vos, yo o los oyentes, ¿no? De comprar alguna chuchería en el exterior. No, es básicamente para que la industria pueda producir. 8 de cada 10 productos, se estima, que se producen en la Argentina, que tienen fábricas locales, que se producen, requieren alguna parte, alguna pieza, algún bien intermedio, una materia prima importada, y eso se paga con dólares. Claro. Entonces, cuanto más dólares tengas, vas a poder seguir produciendo, pero también si salís del cepo va a haber una parte de esos pesos que hoy están encepados en los bancos que van a ir a comprar dólares. Entonces tenés que encontrar ese equilibrio difícil que sin dólares no lo podés hacer con normalidad. Sí, claro, por supuesto. Y después tenés un montón de empresas que sabe el gobierno que necesitan dólares para enviar a sus casas matrices o por lo que sea, digamos, porque está esta cuestión de que no hay una cuestión especulativa que hubo en otros momentos de un montón de gente con un montón de pesos intentando sacárselos de encima, sino que hay muchas empresas que debían liquidar utilidades en los últimos años y no lo hicieron, y el gobierno sabe que tiene varios miles de millones de dólares que se van a ir a ese lugar y que tiene que generar algún tipo de acuerdo, ¿no? Para ver de qué manera se giran esas utilidades, para que no se las giren todas simultáneamente. Exactamente, yo creo que esa sería la primera, y yo creo que esto se podría haber hecho antes. Creo que en una especie de salida gradual, inteligente, coordinada del cepo, yo creo que las utilidades y dividendos se pueden liberar, sin duda, en el flujo, o sea, las utilidades que vengan, el stock que todavía está, me parece que ahí habría que pensar algún esquema de cronograma en el tiempo, justamente para que no salgan todos de golpe, pero me parece que sí, yo creo que eso sería una señal, sobre todo a la inversión extranjera. Estamos hablando de firmas multinacionales. Bien. Te pongo un ejemplo de un cliente, una firma cliente mía, multinacional, muy importante, que en el único país del mundo donde realiza operaciones inmobiliarias de real estate, de construcción de edificios, es en la Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque tiene muchos pesos, no los puede girar, no los puede convertir a dólares y sacarlos, claro. Entonces los tiene que invertir. No los quiere tener en el banco, digo, para decirlo en términos simples. Sí, claro. Y entonces los invierte y y entonces hace oficinas, hace actividades inmobiliarias que no son parte del negocio central de esa multinacional. Claro. Pero bueno, son esas cosas que han sucedido en la Argentina durante tanto tiempo. No, por supuesto. Y la última, te agradezco mucho el tiempo que nos estás dedicando. Contame, ¿qué opinión tenés con respecto a lo que algunos describen atraso cambiario y otros describen como fortaleza del peso? El peso está tan fuerte que, bueno, por eso tenemos el dólar que tenemos.
A ver, esta vieja frase, Horacio, que cuando el río suena algo hay que atenderla. El atraso cambiario es muy difícil de medir en la Argentina, es muy difícil saber cuál es el dólar de equilibrio en la Argentina, el dólar que permite producir en la Argentina, que permite que parte de los argentinos tengan la posibilidad de viajar al exterior, el dólar que hace relativamente feliz a todos. Eso es muy difícil, sobre todo en un país además que tiene deuda, ¿no? Que estamos hablando de la deuda con el fondo, entre otros, pero tenemos deuda también con los privados, en fin, es muy difícil saber cuál es ese dólar de equilibrio. Ahora, me parece que no estamos tan lejos, y este es el primer punto. El segundo punto es que, insisto, no estamos tan lejos de lo que pasó en los últimos, te diría, 15 años por lo menos, que es que todos los gobiernos, desde Cristina Fernández de Kirchner hasta hoy, tuvieron cierto enamoramiento, cierto encantamiento con el dólar barato, entre comillas. Para que lo tengamos en claro, el último gobierno de Cristina tuvo un promedio de dólar comercial, ¿no? Por supuesto, dólar oficial, de 900 pesos traídos al valor de hoy. O sea, el gobierno de Cristina tuvo un promedio, el segundo gobierno un promedio de más bajo del nivel actual, que está en casi 1.100 pesos el dólar oficial, ¿no? Entonces lo mismo sucedió con Macri al principio, algo distinto con Alberto Fernández, producto de la pandemia y demás. Enamorarse del dólar barato es un problema. Es un problema porque lo que te genera es un aumento de costos de producción en la Argentina, porque una parte importante de los costos para producir son los salarios. Entonces hay muchas industrias, sobre todo aquellas que compiten con importaciones o que exportan, que hoy están encontrando dificultades para resolver, digamos, el tema laboral, el costo laboral que ha subido muchísimo en este último año. Ahora, dicho esto, ¿la devaluación es la salida? No, coincido ahí con el ministro, no es la salida. Devaluar sabemos que es un camino absolutamente inocuo, que lo único que hace es generar más inflación en lo inmediato y que más tarde o más temprano, y en la Argentina más temprano que tarde, termina en la misma situación que el punto inicial. Entonces me parece que hay que hacer un esfuerzo y en eso el gobierno tiene que trabajar. Creo que es parte de la agenda de esta segunda etapa, si querés, de gestión, es trabajar básicamente en reducir costos, en reducir impuestos, en reducir cargas que hacen que la Argentina hoy empiece a tener algunos problemas para producir. Ricardo, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, que andes muy bien. Otro para vos, muchas gracias, buen fin de semana. Ricardo Delgado, economista, ayudándonos a entender qué es lo que se viene de ahora en adelante con respecto a la economía, producto de estos anuncios